Ok. Bueno, licenciada, como primera pregunta tenemos nosotros en el 2022, ¿verdad? Cumpliremos 20 años de la democracia. Realmente podemos calificar el país como ejemplo democrático en América Latina. En realidad no son 20 años, ustedes son muy jovencitos y creen que son 20 años, pero son 40 años, porque de 1982 al 2022 ha pasado bastante tiempo. Acuérdese que justamente cuando comenzó ese proceso democrático, que es el último que hemos tenido, es cuando se formó la Asamblea Nacional Constituyente y salió la nueva Constitución, que es la Constitución de 1982, ¿verdad? Entonces, han pasado ya bastante tiempo con esto y yo considero que lo importante en esta situación es que podemos calificar que Honduras en este periodo no es el mejor ejemplo de democracia en Centroamérica, ¿verdad? Y en América Latina. Creo que en realidad el hecho de que vinieron gobiernos de elección popular ayudó un poco para ir cambiando de los militares y de las dictaduras a la democracia, pero no se logró. Y luego, que eso sí ya lo vivieron ustedes, es que hubo un golpe de Estado en el 2009 que debilitó más todavía la situación democrática de nuestro país. Probablemente en Centroamérica el país que tenga más características hacia la democracia siga siendo Costa Rica, pero Honduras no es un buen ejemplo de punto de vista. Bueno, muchas gracias. Buenos días, licenciada Gloria. ¿Y qué tanto daño le causó el bipartidismo a Honduras en 40 años? Bueno, el bipartidismo se dio más que todo en el Partido Liberal, que es el partido más antiguo, luego el Partido Nacional, pero en realidad hubo otros partidos pequeños como la Democracia Cristiana, el PINU y también la UD. O sea que 5 partidos, pero siempre prevaleció el bipartidismo. Yo creo que con el tema del bipartidismo es importante hacer mención de que, como les decía, ¿verdad? Nosotros veníamos de la Guerra Fría que fue después de la Segunda Guerra Mundial y que no hubo bombas, no hubo matanzas como en la Primera y en la Segunda Guerra, pero sí hubo una política que se convirtió en 2 polos, Estados Unidos y Rusia, donde se peleaban territorios e ideologías. Pues Centroamérica entró también en esa Guerra Fría. ¿Y qué pasó con el bipartidismo? Que el Partido Liberal y el Partido Nacional, cuando se entra a esta época de la democracia, pues lo que hicieron, desde mi punto de vista, fue mantener cierto equilibrio, débil, precario, cierto, pero sí cierto equilibrio en la gobernanza, en la gobernabilidad. La gente iba, votaba y creía en realidad de que ese era un proceso quizás no el mejor, pero en lugar de las armas, ¿verdad?, que se vivió, por ejemplo, en Nicaragua, en El Salvador y en Guatemala, podíamos tener una convivencia medianamente pacífica. Entonces yo creo que ese bipartidismo en realidad fue un pequeño equilibrio institucional. Acuérdese que veníamos de dictaduras, de gobiernos militares hacia la democracia. Yo me atrevo a decir que era un periodo de transición. Lastimosamente no se pudo afianzar precisamente por los acontecimientos que se dieron después. Sin embargo, no cabe duda de que al no haber consensos, confianzas y no haber fortalecido la democracia, esto se fue debilitando y con el golpe de Estado, pues eso fue mucho peor. Creo que el bipartidismo tuvo en su momento un aporte significativo para no llegar a guerras, pero también no logró, ¿verdad?, fortalecer el proceso democrático. Y yo insisto, se rompe el poquito avance con el golpe de Estado del 2009 en Honduras. Ok, por otra parte quisiera saber si Estados Unidos tiene alguna contribución en la democracia de Honduras o si tiene como una injerencia directa a la hora de elegir los mandatarios en Honduras. Pues miren ustedes que son tan jóvenes, deben saber que la historia no comienza en estos 40 años. La historia comienza un poquito más atrás, justamente en el siglo XVI, ¿verdad? 1500 tanto descubrieron Honduras. Entonces estamos hablando siglo XVI,
siglo XVII, siglo XVIII, tuvimos a los españoles en la colonización y el dominio, pero luego en 1821 fuimos a la independencia, ese ya es siglo XIX. Entonces, siglo XIX, siglo XX, marcaron aquí en Honduras una situación donde se puede decir ya de una vida independiente, ¿verdad? Y por supuesto que en esa etapa que les digo de la Guerra Fría hubo una presencia muy fuerte aquí en Centroamérica y Honduras no fue la excepción. Crearon una base militar, que es la que conocemos como la Palmerola, que es una base donde se prepararon los ejércitos de El Salvador, los ejércitos de Nicaragua, la contrarrevolución, y estaba el ejército de Honduras también, pero quien tenía ese control y lo sigue teniendo ahora es el ejército de los Estados Unidos. En conclusión, nuestros países, querramos o no, tienen una gran influencia de los Estados Unidos. Y yo les mencionaba en el proceso del 2017, justamente cuando la señora Fulton, porque deben saber ustedes que Honduras no tiene embajador, no tiene embajadora desde hace mucho tiempo. Ella era como la encargada de negocios de ese momento, fue al Tribunal de Elecciones, que así se llamaba antes, ahora es el CNE, a sentarse para validar una elección totalmente fraudulenta y amañada. Yo me atrevo a decir que antes probablemente había una incidencia bastante discreta de los Estados Unidos, pero ahora es más abierta, se puede decir más descarada. Sí hay incidencia y debe haberlo. Y les voy a decir algo más. Y eso lo sé porque pues yo milito y he militado políticamente hablando. Me tocó ser miembro del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal en aquel momento, ya no soy liberal. Y fíjense ustedes que el candidato era el profesor Rafael Pineda Ponce, que era el presidente del Congreso Nacional. Él fue invitado, ¿verdad?, a la residencia del embajador de los Estados Unidos, a un almuerzo, y ya en la sobremesa, ya cuando ya se toma el cafecito y todo, el embajador le dice, mire, presidente, que era presidente del Congreso, tengo un mensaje de mi gobierno. Si ustedes no inscriben a Ricardo Maduro y usted gana las elecciones, mi gobierno no lo va a reconocer. El profesor Pineda Ponce se paró, tomó un poquito de agua y le dijo, notifíquele a su gobierno que va a ser inscrito y que va a participar. Le digo esto específicamente porque sí hay incidencias, como le digo, a veces muy suaves, pero otras veces más fuertes, y no cabe duda que nosotros estamos muy cercanos a los Estados Unidos y por lo tanto a la política de los Estados Unidos. Detrás del golpe de Estado no cabe duda que también estuvo la incidencia de los Estados Unidos y vamos a tener por largo periodo, mientras no seamos verdaderamente independientes, esa incidencia. Aquí ustedes saben que nosotros tenemos una constitución y que esa constitución dice que Honduras es un Estado de Derecho. Es un Estado de Derecho democrático, que es soberano, que es libre, ¿verdad?, que es independiente, que está constituido por 3 poderes. En fin, la parte de la Constitución nos describe como una república con 3 poderes del Estado, con equilibrio y absoluta independencia para lograr el goce de los ciudadanos que vivimos en Honduras. Pero la verdad es que esos conceptos va a haber que revisarlos. ¿Qué entendemos por independencia? ¿Qué entendemos por soberanía? ¿Qué entendemos por democracia? Y nos vamos a dar cuenta que muchos de esos conceptos no se aplican en nuestra democracia. Bueno, licenciada Gloria, para seguir enriqueciendo un poco más sobre el tema de la democracia y temas políticos en nuestro país, quisiéramos saber qué papel juegan los nuevos partidos y los partidos que existen en nuestro país para fortalecer la democracia. Bueno, comenzaron siendo un solo partido político, que era el Partido Liberal, ¿verdad? Después de muchos problemas, muchas guerras, Honduras no logró después de la independencia consensos, sino que hubo confrontación, hubo montoneras, le llamaban antes, ¿verdad? Y se fue conformando
este país en base a un debilitamiento, porque la verdad es que cuando se logra la independencia, Honduras entra a formar parte de un reino, ¿verdad? Todavía en cuanto a la región, anexado a México, luego pues ya se desprenden de México, tratan de unirse Guatemala, Honduras y El Salvador. Hay un proceso, no es que ya se fue España y aquí queda la democracia, no, empezaron muchas confrontaciones, hubo hasta un magnicidio, ¿verdad? En fin, si leen rápidamente esta historia se darán cuenta que no fue muy fácil ir organizando lo que se llama país, ¿verdad? O sea, mucho menos república, no. Entonces, en ese tiempo que fue, se podría decir, organizando incluso los departamentos, los municipios, la institucionalidad, la estructura política y geográfica de Centroamérica y en este caso específico de Honduras, podríamos decir entonces de que no fue tan fácil, pero se logra entonces que del Partido Liberal salga el Partido Nacional y así por un tiempo transcurrieron. Posteriormente surgieron otros partidos políticos, en realidad fueron 5 partidos, pero siguió el bipartidismo, luego llegaron a ser 9 partidos, pero en ese 9 partidos políticos surge un partido después del golpe de Estado, que justamente lo dirige a quien le dan el golpe, que fue a Manuel Zelaya Rosales. Entonces, eran 9 partidos, pero se rompe el bipartidismo y se puede decir que surge una fuerza grande como fue este tercer partido. Por eso ahora hablan de tripartidismo, ¿verdad? Por eso ahora están hablando de que no es un bipartidismo, sino un tripartidismo, aunque hay más partidos. Y ahora hay 14 partidos políticos. Mire usted, van creciendo, pero en realidad no tienen mayor incidencia estos partidos políticos. Y lo que se habla casi siempre es que estos pequeños partidos políticos se convierten en partidos bisagra. Ese es otro concepto. ¿Por qué partidos bisagra? Porque algunos de ellos lo que hacen es, sí, participan, tienen diputados, tienen una deuda política, tienen una bandera, tienen candidatos, pero en realidad se van dependiendo las circunstancias y dependiendo las motivaciones, los intereses, se van acomodando. Entonces, por eso se llama partido bisagra, que pueden estar con uno de los grandes o con otro de los grandes, pero ellos se van acomodando. Entonces, mayormente, yo me atrevo a decir que no fortalecen en gran medida el proceso democrático. Y en cuanto a la ley electoral, se debe de revisar, porque incluso hay cuotas políticas donde les dan millones, ¿verdad?, por participación, y luego cuando van a los resultados, sacan resultados mínimos. Incluso me atrevo a decir que les han dado credenciales para que vayan a las mesas en aquel tiempo que podían ir, y esas credenciales era un mecanismo de venta, vender las credenciales a quienes podían pagar ese dinero para que en nombre de esos pequeños partidos entraran militantes de los partidos políticos que necesitaban tener control en la mesa. Entonces yo creo en realidad que hay que revisar las características, los requisitos de muchos partidos que a mi juicio, ¿verdad?, no favorecen mucho a la democracia, sino que más bien se prestan en un sistema de partidos políticos, se prestan a hacerle creer a la ciudadanía que hay democracia, pero lo que hacen es convertirse en partidos bisagra en favor de los que detentan el poder del país. Buenos días, licenciada. Continuando con las preguntas, ¿usted qué opina del tipo de campaña de propaganda política que hace el Partido Nacional de Honduras y los de oposición? Mire, el concepto de campaña ha sido, o sea, no sé si ustedes saben o han leído o miran, cuando dicen vamos a la campaña, en aquellas épocas vamos a la campaña es vamos al combate, ¿verdad? Vamos a la guerra, porque eran guerreros, esa era la campaña. Pues aquí en el tema democrático la campaña es justamente un proceso en el cual se trata de convencer a la ciudadanía para que vote por el que va a desarrollar la campaña, ¿verdad? Entonces, la campaña electoral que hace el partido de gobierno lo está haciendo basado en cosas muy simples, como por ejemplo, los anuncios que hacen de que hemos vacunado más de tantas personas, o los anuncios que hacen de que hemos logrado
esto o lo otro, o sea, cosas que ellos tienen que destacar que han hecho, ¿verdad? Y tratar de convencerlos. Pero en realidad la estrategia y la campaña del partido de gobierno, y me imagino que en muchos casos es igual, es justamente lo que le llaman el clientelismo político. Vale decir, sacan los listados de las personas que están en el gobierno y le dicen, tenés que ir a votar, si no pierdes tu trabajo. Sacan los listados de los que tienen becas y si no vas a votar por nosotros te quitamos la beca. O va más allá, ¿verdad? Tienen a personas encargadas de decir cuánta pobreza y cuánta miseria hay y que se les ha estado dando dinero, bonos, bolsa solidaria, me explico, cemento, techos, cositas así, y entonces eso es lo que le llaman clientelismo político. O sea, la pobreza y la extrema pobreza les sirve para poder entonces hacer una campaña, y esa campaña la hacen basado en un, si se quiere, un sistema perverso, porque es agarrar la necesidad de las gentes para hacer que vayan a votar. No en todos, porque hay algunos que sí son nacionalistas y que creen fanáticamente en que es el mejor gobierno y que hay que seguir sosteniendo ese gobierno. ¿Qué pasa entonces con los partidos de oposición? ¿Qué campañas hacen los partidos de oposición? Las campañas que ellos hacen es tratar de dar a conocer quiénes son sus candidatos, tratar de dar a conocer cuáles son las ideas que lleva su candidata o sus candidatos y tratar entonces de influir en los que escuchan la televisión, en los que se meten a las redes sociales, en los que escuchan la radio, en los que ven los periódicos, ¿verdad? Tratar de incidir e influir para poder conseguir votos. Yo creo que esas campañas, ¿verdad?, no son científicas. Ese es mi punto de vista. No son científicas. Podrían ser mucho mejor elaboradas. Creo que las mediciones que hacen, tipo encuestas y esto y lo otro, también muchas veces son manipuladas. Hay empresas encuestadoras que entonces pueden ser manipuladas para que hoy diga, oh, está ganando tal partido o está en segundo lugar. No, veo muy poco ejercicio académico, veo muy poco ejercicio científico en la elaboración de propuestas, de acuerdos mínimos, donde digamos, por ejemplo, gane quien gane, vamos a ponernos de acuerdo en estos 3 puntos mínimos, lograr consensos y hacer unas campañas limpias, ¿verdad? Bonitas, alegres. No estoy mirando eso y cada vez se debilita más y más y lo que hay casi es como una extorsión, ¿verdad? Es terrible porque si me das tu tarjeta de identidad, te voy a dar 500 o 1000 empiras. Si vas a una mesa y me comprobás de que la gente que ha votado ahí votó por mí, te voy a dar tanto dinero. Es una extorsión, es una contaminación de la voluntad popular. Y últimamente los fraudes han sido descarados, los miedos, ¿verdad? En esos quiebres, los miedos que se meten a la gente, la necesidad de las personas, es terrible porque, por ejemplo, en las elecciones internas y primarias que acaban de pasar 3 partidos políticos, se miró cómo, al no haber reglas claras, al ir a votar con 2 tarjetas de identidad, al tener todos esos desastres que escuchamos y que no ha cambiado, todo indica que así va a ser en las elecciones generales, no le da la oportunidad a la ciudadanía de conocer planes, de conocer propuestas, de conocer personas. Cuando ya llegan a la votación y le ponen una extensa papeleta, no saben por quién votar, ¿verdad? Entonces, eso yo lo hablo mucho con los jóvenes, porque entonces no hay en realidad elecciones, ¿me entiende? O sea, las elecciones, yo puedo elegir por tales y tales personas, o puedo elegir por tales proyectos, no, casi siempre es irle al cerebro reptil del ser humano, la propaganda. Dentro de 3 meses antes de las elecciones empieza la propaganda y ustedes comienzan a ver aquel montón de rótulos en todos lados y a ver en la televisión que uno hasta ya no quiere ni ver, porque los saturan en la mañana, en la tarde, en la noche, campañas muy caras. Aquí los medios de comunicación, los que elaboran propaganda, son los que salen con muchísimo dinero, pero el pueblo, la ciudadanía, los votantes,
tienen muy poca información de las propuestas, de las personas y, por supuesto, de las opciones para poder elegir. Casi siempre dice, vote en plancha. Y ahí usted, si es del partido tal y milita ahí, vote en plancha. Y ahí está votando pues ni sabe por qué. Entonces yo creo que aquí lo importante es que los que logran tener un poquito más de conocimiento traten de investigar quiénes son, poder tomar decisiones conscientemente y poder hacer uso de la democracia para elegir conscientemente, porque por lo general no ha sido así, no es así, y yo me atrevo a asegurar que esta elección no va a ser la excepción, lastimosamente.